Hay momentos en la vida que no necesitan explicación, porque se sienten, y basta. Como cuando terminas la frase de alguien sin planearlo. Como cuando una canción empieza a sonar justo después de que la recordaste en silencio. O cuando miras a una persona a los ojos y entiendes todo sin que haya pronunciado una sola palabra. La mayoría lo llama casualidad. Algunos lo llaman intuición. Pero ¿y si no fuera ninguna de las dos? ¿Y si en realidad nuestros cerebros estuvieran bailando juntos en un escenario invisible? Imagina dos cuencos de agua, uno frente al otro. Si golpeas suavemente el primero, el segundo empieza a vibrar, sin que lo hayas tocado. Así, de manera silenciosa y precisa, nuestras mentes parecen conectarse, resonar y compartir un ritmo que no depende del sonido, del tacto ni de la vista. La ciencia lo ha observado, lo ha medido, y ha visto algo que siempre sospechamos, que existe una armonía oculta, un lenguaje silencioso que todos hablamos, pero pocos escuchan. En este viaje no vamos a hablar de magia. Vamos a hablar de algo más fascinante. La forma en que nuestras mentes pueden sincronizarse como si fueran notas de la misma melodía. Y cuando entiendes este lenguaje, ya no puedes ver a los demás como desconocidos, porque en el fondo, siempre han estado bailando contigo. Respira, y presta atención. Lo que vas a descubrir quizá no se oiga, pero una vez que lo sientas, no podrás olvidarlo. La sincronía, una palabra que parece simple, pero que encierra un misterio tan antiguo como la vida misma. Todos hemos sentido alguna vez esa chispa invisible con otra persona, una conversación que fluye como si las ideas fueran olas movidas por la misma marea, un instante en que las miradas coinciden y el mundo parece detenerse, o ese raro momento en que, sin planearlo, dos personas dicen exactamente las mismas palabras. Muchos lo ven como una coincidencia. Otros lo atribuyen a una conexión emocional profunda. Pero en los últimos años, la ciencia ha comenzado a observar algo inquietante. Que detrás de esas experiencias aparentemente casuales, existe una coherencia física y medible entre dos cerebros, una especie de ritmo compartido que ocurre de forma espontánea. Imagina que pudiéramos escuchar el cerebro como escuchamos la música. Si conectaras dos mentes a un amplificador invisible, quizá descubrirías que en ciertos momentos no están tocando dos canciones distintas, sino la misma melodía. Esto es la sincronía cerebral, el momento en que dos o más cerebros vibran al mismo compás, como si estuvieran sintonizados en una frecuencia común. El espejo invisible. Para entenderlo mejor, pensemos en el espejo. Un espejo nos devuelve nuestra imagen, pero de forma pasiva. La sincronía no es así. No es un reflejo inmóvil, sino más bien un eco vivo que cambia en tiempo real. Si sonríes, el otro sonríe. Si su voz se suaviza, la tuya también lo hace sin que te des cuenta. Pero va más allá del gesto. Sucede en las profundidades donde las neuronas disparan señales eléctricas. Cuando dos personas se sincronizan, sus ondas cerebrales pueden entrar en fases similares, como si un mismo metrónomo marcara el ritmo para ambos. Y lo más fascinante es que no siempre es necesario el contacto físico ni el lenguaje para que esto ocurra. La danza silenciosa de las neuronas. En el cerebro, cada pensamiento, emoción o movimiento está acompañado por patrones eléctricos y químicos. Son como pasos de una coreografía compleja. Cuando dos personas comparten atención, emoción o intención, sus cerebros pueden alinear estos patrones, como si estuvieran ejecutando la misma coreografía en escenarios distintos. No se trata de que ambas personas piensen lo mismo, sino de que sus procesos cerebrales se mueven al mismo tiempo, con la misma cadencia. Es como si dos ríos distintos fluyeran de pronto en paralelo, siguiendo un cauce invisible que los une. Esta sincronía puede durar segundos o minutos, y, en casos excepcionales, puede mantenerse durante horas. Más allá de la casualidad. Algunos estudios han mostrado que cuando dos personas se observan a los ojos durante un tiempo prolongado, sus patrones de ondas cerebrales comienzan a parecerse. No porque uno copie al otro de manera consciente, sino porque existe un campo compartido que ajusta a ambos sin que lo noten. Piensa en una orquesta. Cada músico tiene su partitura, pero cuando se conectan con el mismo director, dejan de tocar como solistas y crean algo mucho más grande, la música en conjunto. En la sincronía cerebral, ese director no siempre es visible, puede ser un estímulo compartido, una emoción común o incluso algo que todavía no sabemos nombrar. El puente que no se ve. Lo fascinante de este fenómeno es que parece construir puentes invisibles entre las personas. No son de madera ni de piedra, y sin embargo,
pueden transportar ideas, emociones y sensaciones sin necesidad de palabras. Quizá por eso a veces puede sentir la tristeza de alguien antes de que lo diga, o anticipar una respuesta antes de escucharla. No es adivinación, es resonancia. Como cuando dos cuerdas de guitarra están afinadas en la misma nota y, si una vibra, la otra empieza a vibrar sola. Un lenguaje que no aprendimos, o que olvidamos. Si la sincronía cerebral es tan natural, ¿por qué no la percibimos todo el tiempo? Tal vez porque la vida moderna nos ha entrenado a mirar hacia afuera, a escuchar ruido constante, a interrumpir los silencios. Pero este lenguaje silencioso no se aprende en un aula, está inscrito en nosotros desde siempre. Lo que ocurre es que, como cualquier lengua que no practicamos, la hemos olvidado, y solo reaparece en momentos especiales. La primera pista de un misterio mayor. Lo que acabamos de describir es apenas la superficie. En los próximos minutos, veremos que la sincronía cerebral no es solo una curiosidad humana. Ha sido observada en animales, en grupos que trabajan juntos, incluso en personas separadas por kilómetros. Y cuando la ciencia comenzó a medirlo, se topó con algo aún más intrigante. No siempre es necesaria la comunicación directa para que ocurra. Si eso es cierto, entonces nuestras mentes están más entrelazadas de lo que imaginamos, y la soledad podría no ser tan real como creemos. Si dos cerebros pueden vibrar al mismo ritmo sin tocarse, sin mirarse y sin hablar, ¿qué revela eso sobre la naturaleza de nuestra conexión? La respuesta empezó a aparecer en experimentos que pocos creyeron posibles, hasta que las máquinas lo confirmaron. Durante siglos, la idea de que dos mentes pudieran respirar al mismo ritmo fue vista como poesía, superstición o exageración. Pero algo empezó a cambiar cuando las máquinas comenzaron a escuchar lo que antes solo podía sentirse. El electroencefalograma, o EEG, fue como poner un micrófono en la orquesta invisible del cerebro. Por primera vez, podíamos ver cómo las ondas eléctricas subían y bajaban, rápidas o lentas, dependiendo del estado mental. Y ahí fue cuando algunos investigadores empezaron a notar algo extraño. Cuando dos personas interactuaban de forma profunda, sus ondas cerebrales comenzaban a imitarse. No era un espejismo estadístico. Era real. El experimento de la mirada compartida. Uno de los primeros estudios famosos colocó a dos personas en una habitación tranquila, sentadas frente a frente. Cada una tenía electrodos en la cabeza, cables conectados a computadoras que dibujaban líneas en una pantalla. Al principio, las líneas parecían paisajes distintos, con montañas en un gráfico y mesetas en el otro. Pero a medida que pasaban los minutos, mientras sus miradas se encontraban y se sostenían, las líneas comenzaron a moverse al mismo tiempo, como si una corriente invisible las estuviera guiando. Lo más desconcertante fue que los participantes no tenían que hablar. No había diálogo. Bastaba el contacto visual y una atención compartida para que sus cerebros se empezaran a resonar. Mentes separadas, patrones idénticos. Si eso ya parecía extraño, hubo experimentos aún más radicales. En ellos, las personas no estaban en la misma sala, ni siquiera en el mismo edificio. A un grupo se le mostraban imágenes que provocaban emociones, paisajes tranquilos, rostros sonrientes, escenas que generaban tensión. Al mismo tiempo, en otra habitación aislada, otra persona conectada también a un EEG registraba cambios en su actividad cerebral que coincidían con los del primero, a pesar de no recibir ningún estímulo visible o audible. Era como si algo, más allá de los sentidos, transmitiera la experiencia de uno al otro. La resonancia en el trabajo en equipo. También se observaron sincronías sorprendentes en contextos cotidianos. En estudios con músicos, por ejemplo, se midió la actividad cerebral de cada integrante de una banda mientras tocaban juntos. El resultado, durante los momentos de máxima armonía, los cerebros de los músicos entraban en patrones casi idénticos, como si cada uno no solo siguiera la música, sino que sintiera el mismo pulso interno. Algo similar ocurrió con equipos deportivos. En un experimento, un grupo de remeros fue conectado a sensores mientras entrenaban. A medida que alcanzaban el ritmo perfecto, sus ondas cerebrales comenzaron a alinearse, como si todos remaran no solo con los brazos, sino con la misma mente. El eco a distancia, experimentos de entrelazamiento mental. Quizá los más polémicos fueron los que intentaron probar lo que algunos llamaron entrelazamiento mental. En estos, dos personas con un vínculo cercano, amigos íntimos, hermanos, parejas eran colocadas en habitaciones separadas y aisladas de cualquier comunicación.
A uno de ellos se le mostraban patrones luminosos intermitentes que provocaban un tipo de respuesta cerebral muy específica y fácil de identificar en un EEG. Sorprendentemente, en la otra persona que no veía nada aparecían señales similares, como un eco débil pero reconocible. Los críticos decían que podía ser coincidencia, error de medición o contaminación en los equipos. Pero el patrón se repitió demasiadas veces como para descartarlo del todo. La importancia del vínculo emocional. Un detalle intrigante apareció en varios estudios. La sincronía no siempre ocurría entre cualquier par de personas. Era mucho más fuerte cuando existía una conexión emocional previa. Parecía que el cerebro, igual que una radio, necesita cierta afinación para captar una señal concreta. Esto lleva a pensar que, tal vez, la sincronía no es algo que se fuerza en un laboratorio, sino que emerge de manera natural cuando hay confianza, apertura y atención mutua. Más allá del laboratorio. Aunque estas investigaciones son impresionantes, lo verdaderamente revolucionario es lo que sugieren, que el cerebro humano no es un sistema cerrado. No está aislado tras el cráneo, sino que puede resonar con otros cerebros como si fueran instrumentos de una misma orquesta. La pregunta es, si esto ocurre de forma espontánea y sin cables que transmitan señales. ¿De dónde viene esa conexión? ¿Qué campo invisible la sostiene? Imagina por un momento que las palabras desaparecen. Que no puedes hablar, escribir ni gesticular. Y, aún así, puedes sentir lo que otra persona piensa. No una lectura mental literal, sino una comprensión que nace en un lugar más profundo, como si ambos fueran hojas meciéndose con el mismo viento invisible. Eso es la sincronía sin palabras, un lenguaje hecho de atención, ritmo y presencia. No se transmite por el aire, sino por algo más sutil, un campo compartido que todos habitamos, aunque pocas veces notamos. El pulso compartido. Los experimentos muestran que, cuando dos personas se sincronizan, sus cerebros generan patrones de ondas que no solo se parecen, sino que se alimentan mutuamente. Es como si cada uno tocara una nota y el otro respondiera con la armonía perfecta, creando una melodía que ninguno podría producir solo. En el día a día, esto ocurre más veces de las que imaginamos. Cuando dos amigos empiezan a caminar al mismo ritmo sin darse cuenta. Cuando, en una conversación, ambos pronuncian la misma palabra al mismo tiempo. Cuando alguien se ríe, sin entender por qué, tú también sonríes. Esas pequeñas coincidencias no son simples accidentes, son microinstantes de sincronía. ¿Cómo cultivar la coherencia interior? La coherencia interior es como afinar un instrumento antes de tocar. Si nuestro ritmo interno está caótico, es difícil que pueda resonar con otros. Por eso, cultivar esta armonía personal es clave para que la sincronía ocurra de forma natural. Algunas formas de hacerlo. 1. Respiración consciente, inhalar y exhalar lentamente, sintiendo cómo el cuerpo y la mente se alinean. 2. Escucha plena, no solo oír palabras, sino percibir silencios, gestos, miradas. 3. Atención al presente, reducir el ruido mental para que la percepción se vuelva más nítida. 4. Rituales compartidos, actividades que generen un mismo pulso, como cantar, bailar o caminar juntos. En este punto, la ciencia y la experiencia humana se encuentran. Un cerebro en calma es un cerebro más receptivo a la conexión. La conciencia como red viviente. Si la sincronía ocurre entre dos personas, ¿qué pasa cuando se expande a un grupo, a una comunidad, o incluso a toda la humanidad? Algunos estudios sugieren que las emociones colectivas pueden dejar huellas medibles en patrones globales. Como si existiera una atmósfera emocional que todos compartimos. En esta visión, cada mente sería como un nodo en una vasta red, emitiendo y recibiendo señales. La pregunta ya no es si estamos conectados, sino que tan conscientes estamos de esa conexión. El silencio que une. En un mundo ruidoso, la sincronía es un recordatorio de que no todo se comunica con palabras. Hay un tipo de diálogo que ocurre en pausas, en miradas, en respiraciones que coinciden. No necesita traducción, porque no se transmite de mente a mente, sino de algo más amplio, como si ambos fueran expresiones de una misma inteligencia compartida. Tal vez la sincronía sea la prueba más sencilla y a la vez más profunda de que no estamos solos, ni siquiera dentro de nuestra propia cabeza. Cuando te detienes, respiras y realmente te abres a otro ser humano, entras en un territorio donde ya no hay yo y tú, sino un nosotros silencioso que late con el mismo pulso. La próxima vez que te encuentres en una conversación profunda,
en un abrazo prolongado o en una canción compartida, recuerda esto. Tu cerebro no está solo haciendo eco del otro, está danzando en el mismo compás. Y quizá, en esa danza invisible, esté la llave para comprendernos más allá de todas las barreras. Si esta exploración de la sincronía te ha hecho sentir que, de alguna manera, estamos más conectados de lo que imaginábamos, entonces ya has dado el primer paso, notar el hilo invisible que nos une. En este canal seguimos buscando esos misterios que nos invitan a mirar más allá de lo evidente, a comprendernos y a comprender el mundo con nuevos ojos. Si quieres seguir descubriendo historias, ideas y experimentos que despiertan la mente y tocan el corazón, te invito a suscribirte y activar la campanita. Así podrás acompañarnos en cada viaje y seguir tejiendo, juntos, esta red invisible que somos. Porque la próxima historia podría ser la chispa que cambie tu forma de ver la realidad, y no querrás perdértela.